Ya. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el auxiliar de la materia. Mi nombre es Pablo Tardío y bueno, mi nombre está en el WhatsApp del grupo por si quieren algún día contactar para preguntar alguna duda. Bueno, en esta primera auxiliatura vamos a tocar lo que es más que todo una introducción y vamos a hablar un poco de los tamaños de las variables en ensamblador. Bueno, primero vamos a hablar de la programación, ensamblador. Eh, la programación ensamblador es un nivel de lenguaje que existe en la programación. Existen tres tipos de lenguaje en sí hasta ahora, que son los lenguajes de alto nivel, los lenguajes de bajo nivel y ya llega simplemente el lenguaje de máquina simplemente, donde son puros bits, unos y ceros y cosas así. El lenguaje de ensamblador entraría en la parte de un lenguaje de bajo nivel. ¿Por qué? Porque no es tan estructurado como los que conocemos ahora de alto nivel y tampoco es tan, por así decirlo, básico como el de máquina, porque el de máquina son puros bits, digamos, unos y ceros. Es un lenguaje casi entendible, ¿ya? Y la diferencia con los lenguajes de alto nivel es que en sí los lenguajes de alto nivel suelen estar hechos a base de lenguaje de bajo nivel, solo que es como que ya están todas las funciones hechas como para que nosotros las entendamos mejor, ¿ok? Y el lenguaje de bajo nivel no se comunica directamente con el lenguaje de máquina para poder comunicarse con la computadora. Bueno, más que todo la diferencia entre el bajo y el alto nivel es lo que es la abstracción. O sea, lo que decía que muchas cosas ya están implementadas en lenguajes de alto nivel. En cuanto al uso de algo de bajo nivel, lo suelen usar más para optimizar cosas. ¿Y a qué me refiero con optimizar? Por ejemplo, si tienen, digamos, usando lo que ahorita estamos diciendo del lenguaje ensamblador, como ustedes tienen un lenguaje que está como que a la mitad del tanto el alto como en máquina, ustedes pueden hacer sus propias implementaciones y hacer un código más óptimo. La cosa es que les reduciría lo que es el tiempo, digamos, porque si ustedes están haciendo, digamos, en código que es como reinventar la rueda, por así decirlo, pero si ustedes están haciendo código buscando optimización, el lenguaje ensamblador es buena forma, digamos. Ya, ahora, una vez dicho eso, ahora vamos a hablar sobre lo que es los sistemas que se usan en el lenguaje ensamblador. Bueno, se vio en introducción a la informática, se vuelve a ver aquí lo que son los sistemas numéricos, lo que son los decimales, los hexadecimales y... A ver, esperen un ratito, voy a mutear porque está sonando eso feo. Mute... A ver, esperen. Y muteo. Listo. Ya. Como estaba diciendo, estamos con decimal, hexadecimal y tenemos finalmente el binario. Hay muchos más sistemas de números, pero los que más se usan en el lenguaje ensamblador son estos tres: el decimal, hexadecimal y binario. Por ahí, digamos, en algún ejercicio tienden a transformar a base 4 y eso, pero solo sería como práctica. Después no se usan a la hora de hacerlo, digamos. Ya. Entonces, ¿cómo relacionamos estos sistemas? Bueno, para recordarlo voy a anotar acá. Como sabemos, la base del decimal es 10, base 10. Del hexadecimal es base 16 y del binario es base 2. ¿Qué significa la base? Significa que son el número de dígitos que existen en ese sistema numérico. Del decimal van del 0 al 9. De hexadecimal van desde el 0 hasta la F, porque empiezan a ser letras a partir del número 10. Y el binario simplemente son 0 y 1, ¿cierto?
Ok, simplemente eso para refrescar un poquito. Ahora en cuanto a lo que es ya más técnico, en el lenguaje ensamblador ya manejamos más estrictamente lo que son los tamaños. No sé si recuerdan que cada vez que, digamos, definían ustedes una variable, por ejemplo, le ponían integer, digamos. Y ustedes no sabían cuánto tamaño ocupaba eso en su memoria. En cambio, ya en ensamblador, y algunos lenguajes de alto nivel también lo tienen, por cierto, no es el único. En ensamblador ya podemos poner directamente el tamaño que necesitemos, pero no un tamaño específico. Por ejemplo, no podemos poner quiero uno de tamaño de 2 bits, digamos. No, tenemos que poner tamaños que sean de acorde a lo que ya está definido. ¿Y cuáles son los tamaños definidos? Los tamaños definidos son los siguientes. Son byte, word, double y quad. Ok. Estos tamaños son según el número de bits. Un byte llegaría a tener 8 bits. Y los que le siguen tienen el tamaño del anterior multiplicado por 2, o sea, el doble. El Word tendría 16 bits. El Double tendría 32. Y el Quad 64. En este semestre van a tocar más que todo lo que son 64 bits porque antes se tocaba simplemente de 32, pero se cambió el avance este semestre. Ahora ya tenemos lo que son los tamaños. Ahora vamos a empezar a desglosar uno por uno cuáles son sus rangos, porque ¿qué significa que tenga un tamaño? Significa que puedo tener dentro de dentro de esto puedo tener un número, ¿cierto? Pero no puedo tener cualquier número, es por eso que tenemos tamaños variables, tamaños para cada tipo de número según lo que le vayamos introduciendo. Entonces vamos a empezar con el byte. Tenemos el tamaño byte que dijimos que son 8 bits, ¿cierto? Tenemos 8 bits, eso quiere decir que tenemos 8 espacios en 8 espacios de bit en un byte. Recuerden que bits es la notación en binario, o sea que tiene espacio para 8 dígitos en binario. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería su rango de números en decimal? Vamos a poner aquí rango decimal. Su rango decimal lo pueden sacar tanto por memoria, me refiero a memorizárselo, o tener una formulita que existe para hacer los rangos. El rango lo vamos a dividir en dos, porque los números pueden ser tanto sin signo como con signo. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando ustedes toman un número sin signo, ustedes no toman en cuenta este bit de acá. ¿Y a qué me refiero? A que no lo toman en cuenta como... Es que cuando ustedes usan con signo, ustedes toman este bit como si fuera el bit de signo. Y lo vuelve negativo el número dependiendo de lo que estén usando. Y ahorita voy a aclarar eso en la práctica. El rango sin signo, así de memoria, sería 0 hasta 255. Sin signo no implica los negativos. Y en decimal sería desde el menos 128 hasta el 127 positivo. Como si se dan cuenta aquí, el consigno tiene un signo negativo como inicio de su rango. Y eso es lo que les voy a aclarar enseguida, lo que les decía que toma el bit de signo cuando estamos usando consigno. ¿Ya? Eso en cuanto a byte. Ahorita vamos a ver lo que es los demás tamaños. A ver, vamos
sacar un nuevo. Ahora en cuanto a Word. Por cierto, me olvidé ponerle. También la otra manera que de encontrar estos rangos es la siguiente fórmula. Cuando están con números sin signo, tenemos la fórmula que va desde 0, siempre va a ir desde 0 cuando es sin signo, hasta 2 a la n menos 1. Ok, esto es paréntesis. Ese sería en el caso de sin signo. Y en el caso de con signo, tiene una fórmula un poquito más grande, que sería un signo negativo desde 2 a la n menos 1 hasta, podría ser positivo, 2 a la n menos 1, a ver, no se nota bien, menos 1, y aquí otro, un paréntesis, y faltó un menos 1, pero a ver, vamos a hacerlo entrar. Más 2 a la n menos 1 menos 1. Ahora sí, ese sería el rango. Si ustedes ponen donde la n sería el número de bits. ¿Ok? ¿De dónde sacan el número de bits? Según el tamaño. En este caso, 8 bits, ¿cierto? Ese sería el rango máximo en el que un decimal puede entrar a su tamaño. ¿Ok? En el caso de otras bases, esta fórmula no funciona. O sea, si usan hexadecimal y quieren saber cuántos hexadecimales entran en su byte, no tendrían que utilizar esta fórmula. Ya. Eso en el caso de un byte. Ahora, en el caso de un Word. En el caso de un Word tenemos lo siguiente. Tendríamos que un Word sería como 2 veces byte. Lo que decíamos hace rato, que era el doble del anterior tamaño, ¿cierto? Por lo tanto serían 16 bits. ¿Qué rango tiene? Este abarca desde 0 hasta 65.535. ¿Ok? Es un valor mediano, por así decirlo, porque los demás son mucho más grandes. Esto es en el caso de sin signo. En el caso de con signo tendríamos lo siguiente. Desde menos 32.200, a ver, esperen, es la mitad exacta de esto. Vamos a ver, tiene un 3 acá, 53, su mitad sería 12. Vamos a sacar la mitad de 65.536. A ver, espera un ratito. 65.536 entre 2 sería 3. Por este de acá 36 sería 18. 32.024 más 24. A ver, vamos a sacarlo. 32.700. Ya. El valor es, a ver, 32.718, si no estoy mal. Ya. Vamos desde ese rango hasta el siguiente. El siguiente, y todo lo sacamos con esta formulita. Mejor vamos a ponerlo en práctica la formulita ahorita. Vamos a ponerla, a ver. Vamos a sacar con... Vaya, no está dando esto. Ya. Vamos a poner la fórmula que habíamos dicho que saca todos nuestros rangos. Se está dando lento, por cierto. Ya, teníamos nuestra fórmula que era desde 0 hasta 2 a la n menos 1 para sin signo, y con signo sería menos 2 a la n menos 1, y eso simplemente.
Entonces 2 vamos a elevarlo a... Aquí no tenemos el elevado, vamos a ponerlo normal. Ya, tenemos 2 y lo vamos a elevar. Vaya, en serio solo hay esto. Ya, a ver, esperen un rato, aquí no hay el elevar científica, lo vamos a poner. Ya, ahora sí. 2 elevado a la n-1. ¿Cuántos bits tenemos en un Word? Tenemos 16. Tenemos 16 y le vamos a restar 1. No. No. Está mal esto. Ya. 2 elevado a la 16 menos 1. Ahora sí. 65.535. No, esto está mal. Hay que ponerle bien el paréntesis, a ver. 2 elevado a la 16 menos 1. Ahora sí. ¿Qué? Ya. 32.768. Eso era lo que quería sacar hace rato. Ya, tenemos eso como valor de inicio. Y como valor del final sería simplemente, aquí me confundí, 718 le metí. Es 68. Y como valor del final tenemos lo mismo pero en positivo, menos 1, 67. Ok, ese sería nuestro rango sin signo y con signo. En cuanto a el siguiente tamaño, sería parecido, solo que tenemos números mucho más grandes. Tanto que su notación no está explícitamente escrita, me refiero a que no está con los valores exactos. Y solo se toma un aproximado, pero sí tienen obviamente valores exactos. Aquí vamos a poner ahora su rango sin signo, como decíamos. El double va a ser 2 word. Técnicamente el noble de un double significa double word, así que sería esto 32 bits. El rango va desde 0 hasta 4.000 millones. Lo voy a poner literal, ya, 1.000 millones. Es que a veces son muchos ceros y no se entiende. 4.000 millones aproximadamente, esto lo voy a poner así, porque su valor es 4.000 millones y unos numeritos ahí entre sí que vamos a calcularlo ahorita igual de todas maneras por si quieren saber su valor exacto. Eso es sin signo, y en el caso de con signo tenemos desde el menos la mitad de esto, aproximadamente 2.000 millones, hasta lo mismo que esto menos 1. Positivo obviamente. 2 millones. 2.000 millones. Ya, ahora vamos a sacar el valor que es súper grande de un double word, para que vean que es súper grande y por eso también lo anotan con aproximaciones simplemente. Teníamos 2 elevado a la el número de bits menos 1, ¿cierto? Eso en el caso de positivo. Ahorita ponemos eso menos 1. Si ven aquí, tenemos nuestros 4.000 millones. Solo que es 4.294 millones 967.295. Ese es el valor exacto de lo que abarca un double, que se pone por eso aproximadamente 4.000 millones nomás. Y ahora en el caso de el consigno sería, a ver lo siguiente, vamos a ver, deben ser 2.000 millones. Es 2 elevado a la número de bits 32, faltó el menos, oh, bueno, hay que hacerlo de nuevo. 2 elevado a la 32 menos 1, paréntesis y listo. Si ven aquí están los 2.000 millones, 2.000 millones 147.483 y este. Y a esto no es tan necesario que se lo memoricen, solo es hasta un Word sería suficiente, y con esto ya 2.000 millones, con que sepan que entra hasta 2.000 millones está bien. Ahora, ya hemos sacado eso, y en el caso de un quad es mucho más grande el valor.
Eso ya vienen, creo que llega al billón si no estoy mal. Vamos a poner aquí simplemente que el quad abarca hasta 64 bits. Ok, su rango sería, vamos a sacarlo ahorita para que se sepa el valor exacto, porque son billones, es un valor bastante largo. El 2 elevado a la 64 menos 1. Bueno, pues a ver, son 1000, millón, billón. Uf, es mucho más que un billón. Son 18.000 billones. Es un valor demasiado grande. Y bueno, ese sería su rango, digamos. No lo vamos a anotar acá porque es demasiado grande. Ya, eso en cuanto a este tamaño. Ahora pasemos a explicar lo que son lo que estábamos diciendo de por qué los números con signo son con signo y los números sin signo lo mismo, digamos. Ya. Ese rango que les ponía ahí de con signo o sin signo se toma dependiendo de cómo lo están interpretando ustedes. Cuando usan sin signo simplemente usan su valor tal como es. Ok, tal como es, tomando todos los bits. Cuando usan con signo, sacan su representación en complemento a 2. Ya, que el complemento a 2 es lo mismo que hacer complemento a 1 y sumarle un bit. Ok, complemento a 1 es simplemente invertir bits, por si acaso. Ya. Ahora, ¿a qué me refiero que con signo es el complemento a 2? A lo siguiente. Aquí vamos a ver por qué los tamaños varían según con signo o sin signo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un número, este de acá por ejemplo, en binario. Ya, esto entró en un byte. ¿Por qué? Porque son 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos un número definido en un byte. ¿Ya? ¿Qué pasa si le digo qué número es este sin signo? Como dijimos anteriormente, cuando usamos sin signo, usamos su valor tal como es. No excluimos nada. ¿Ok? Entonces agarramos y yo lo que hago para representar un número en binario es agarrar sus pesos. Entonces agarro 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Tenemos el 128 encendido, el 8 también, y el 1 también, y el 16. Ahora simplemente sumamos. Tenemos 9 más 16, 27 más 28 serían 55, 155. Entonces tenemos 155 como número en el caso de un... esperen, aquí faltó algo, me confundí parece. Es 25 más 28. Ahí está mal esto. No es 155. Serían 153. Ok. Ya. Ya, en el caso de sin signo sería el número 153. Y en el caso, y eso es porque tomamos absolutamente todos los dígitos con su valor respectivo. Ahora vamos a hacerlo con signo. En el caso con signo tomamos la notación siguiente. Voy a ponerlo con rojo para que se diferencie. Con signo. A ver, con signo. Ya. Agarramos lo mismo. Agarramos sus pesos. 1, 2, 4, 8, 16, todo eso. Pero este último dígito lo vamos a agarrar como negativo. ¿Por qué? Porque es el bit es el último bit de nuestro tamaño límite, que es el byte, en este caso el octavo bit. El octavo bit lo vamos a tomar como el bit de signo y por lo tanto se va a hacer negativo cuando tomemos un número como con signo. En su representación con signo sería lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro menos 128, le vamos a sumar nuestro 16, le sumamos el 8 y le sumamos el 1.
Entonces ya de aquí queda 9 más 16 nos queda 25 menos 128 sería 103. Negativo. Y aquí, como se dan cuenta, es la razón por la cual los rangos difieren de uno al otro. Es porque cuando tomamos con signo lo tomamos este último bit como negativo, porque es el bit de signo. Si este bit está apagado, eso sí, siempre que estén usando con signo, fíjense su límite de bits. En este caso dijimos que es un byte, por lo tanto nuestro límite de bits son 8 bits. Ese bit es el que van a ver para convertirlo en negativo, y los demás se le suman a ese bit negativo. Esa sería la razón por la que difieren los rangos, como decía. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Sí, Bueno, entonces continuemos. Ya, una vez hemos visto lo que son los tipos de tamaño, vamos a proceder a ver lo que son más un poco dentro de ya el lenguaje ensamblador, y vamos a ver, y de también la arquitectura de la computadora, vamos a ver lo que son los registros. ¿Ok? ¿Qué son los registros? Los registros son algo así, en palabras simples serían como variables ya definidas que trae el CPU. En palabras simples, digamos, obviamente formalmente no es eso. Que trae el CPU. ¿Por qué digo ya definidas? Porque estas variables ya tienen un nombre, ya tienen un tamaño y tendrían esas dos. ¿Qué tenemos en los registros? Como dijimos, ya tienen nombre y tamaño, entonces hay registros por cada tamaño y tiene un nombre distinto. Vamos a poner aquí una lista de todos los registros disponibles. Los registros que trae la computadora son los siguientes. Tenemos los que son usables generalmente, porque son, en total son, vamos a ponerlo aquí la lista, son 15 registros, si no estoy mal. Y se usan 10, si no me equivoco. Vamos a poner ahorita la lista. Los usables son el registro A, el registro B, el registro C, el registro D. Y luego, a ver, estarían desde el 8 hasta el registro 15. Ok, de hecho serían 16 registros. Ahora, ¿qué son los registros respecto a este nombrecito de acá? Los registros se subdividen en lo que son sus tamaños. Ahorita vamos a empezar a desglosar, vamos a elegir el primero. Los demás son similares al primero, así que vamos a igual verlos según eso. Y estos ya son de distintas formas. Vamos a ver cómo se desglosa el registro A. Ya. Tenemos el registro A. Vamos a empezar por el tamaño más básico. Su tamaño byte. El registro A es algo así. Este es su nombre que no se usa en sí para nada. Simplemente es para referenciar cuál usar. Para usarlo ya vamos a usar lo siguiente. En byte tiene dos nombres. Sería la parte AL y la parte AH. Estos son como, así decirlo, subpartes del registro. Subpartes. ¿Por qué? Porque estos son, digamos, como dos cajitas. Esto que vale un byte y esta otra también vale un byte. Ustedes, para usar estos registros, simplemente lo van a llamar a su nombre con la respectiva instrucción.
cuando quieran manejar un byte. Así tal como lo puse, se encuentran en lo que es la memoria, o sea, la H a la izquierda y AL a la derecha. Sus nombres vienen respectivamente de A high y A low, que significa parte alta y parte baja del registro A. Ahora, ¿por qué les dije que eran subpartes? Lo voy a aclarar en el siguiente tamaño. ¿Por qué? Porque en el registro Word ya tenemos igual lo mismo, se pone el nombre del registro, pero ahora tiene una X, que significa algo así como extra o más grande. ¿Ok? Eso es como una caja más grande, solo que esto ya es de tipo Word. ¿Ok? Pero les decía que los anteriores eran subpartes porque el valor que tenga esto dentro tiene AL chiquito ahí y AH a esta parte de acá. Son como las subpartes de este registro más grande. ¿Ok? Es como una subdivisión. Un ratito. Vamos a ver esto. Uy, ya. Como estaba diciendo, estas son subpartes. Y eso en el caso de AX. Por cierto, eso de subpartes solamente pasa en el caso de estos dos registros. En el caso de AH y en el caso de AL. En el caso de el siguiente registro, bueno, el siguiente tamaño, tenemos un double. El nombre de este ya pasa a ser EAX. Eso respecto obviamente al tamaño de 32 bits. Pero este registro ya no tiene dos subdivisiones como tenía el otro, el anterior, el que era AX. ¿Por qué? Pues simplemente porque así está estructurado el lenguaje, pero les voy a mostrar cómo se vería internamente con los otros registros que vimos hace rato. EAX sería toda esta caja. Dentro de EAX estaría, vamos a poner con otro color, estaría AX, a su parte derecha. Y dentro de AX estaría los otros que dijimos que son sus subregistros. Solo que el AX sí tiene dos subpartes para referenciar su parte izquierda y su parte derecha. Por ejemplo, en EAX, si tienen un número en esta parte, no van a poder hacerlo directamente. O sea, no pueden decir, sácame esta parte de este número. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene, porque no está estructurado así el lenguaje. Eso en el caso de un double. Y ahora vamos a ponerlo aquí encima para no volver a graficar. En el caso de un quad, que cuando usé el anterior semestre se usaba 32 bits, no existía. En este caso sí hay. Se llama RAX. ¿Ok? RAX. Eso ya sería exactamente como EAX, solo que sería el doble del tamaño y abarca otra vez todo eso. Tendríamos RAX, toda esa parte englobando a los demás registros. Aquí EAX es esa parte negra, ¿cierto? EAX es todo eso negro. AX eso, AH y AL. Ya tenemos esos registros repartidos. En cuanto a los demás, a los que eran a los que eran, uy, se trancó esto. Ya, a los que eran ABCD se hace lo mismo. Ellos igual tienen sus partes que son sus partes y sus subpartes, al igual que el que acabo de explicar. O sea que existe BL y BH, BX, EBX y RBX. Y lo mismo, simplemente cambiando lo de la letrita para C y para D. ¿Ya? Entonces tendrían como 4 registros así totalmente disponibles para lo que ustedes quieran. Pero al ver esas limitaciones, al extenderse el tamaño de lo que es el procesador y todo eso, se crearon otros 8 registros, que son del 8
hasta el 15. ¿Cuál es el problemita de estos registros? Bueno, sería que al hacerse en una arquitectura ya de 64 bits, estos registros tienen un tamaño fijo de 64 bits. ¿Cómo se escriben estos registros? Estos simplemente se escriben como el último tamaño de un registro, que era R. R8, R9, R10, R11, R12, R13 y así. Tenemos estos registros hasta el número 15. Todos estos registros son de 64 bits, no tienen subpartes. Solo se referencia todo el total de nuestro registro en 64 bits. Eso sería en cuanto a los registros. ¿Se entendió bien? ¿O alguna duda o pregunta de los registros? De cómo está repartido. Voy a poner este gráfico. Entonces, ¿se entendió esta parte de cómo tienen subpartes en un registro? ¿Se entendió todo bien? Bueno. ¿Todo bien entonces? Ya. Ya, a ver, antes de seguir avanzando les pregunto, ¿hasta dónde han avanzado con el ingeniero? O sea, ¿qué es el último tema que han visto con él? Para que también no me pase, si no. Sistemas numéricos. Ah, ya han visto sistemas numéricos. Ya. No dio práctico de complemento. Ya. Ya, entonces vamos a hacer... Ah, ya les di un práctico de complemento. Vamos a hacer unos ejercicios entonces de complemento para refrescar eso. Entonces me adelanté un poquito, creo. Ya, vamos a hablar del complemento. ¿Fue directo complemento 2 o también les puso complemento 1? Hola. Bueno, vamos a tocar complemento 2 directo, ya que no dice. Ya, tenemos el complemento 2 como habíamos dicho anteriormente, que se hace de la siguiente manera. Es como tener dos instrucciones o algo así, que es hacerle complemento a uno, que eso es lo mismo que invertir bits, y se le suma un bit. Ok, entonces para hacer un complemento a 2 de cualquier número se hace eso. Obviamente para hacer esto de acá tienen que transformarlo a binario al principio. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Tenemos aquí, vamos a poner unos cuantos. 0x, f, 4, 3, 2, 1. Ya eso. Vamos a borrar, vamos a hacer con 4 bits. 0x 8, 3, a, f. ¿Ya? Vamos a sacar el complemento a 2 de estos números. Que ahorita primero vamos a ver que tiene que ser con lo siguiente. Nos dieron, si esta notación por cierto indica que este número está en hexadecimal, por eso le pongo 0x. Ya, lo primero para hacer, digamos, si les dieron un hexadecimal y tienen que hacer su complemento a 2, sería ponerlo en binario. Entonces, ¿cuál sería la notación binaria de este dígito hexadecimal? Para agarrar el hexadecimal y convertirlo a binario, simplemente agarramos esto y según los pesos lo vamos transformando. F es un 15 y por lo tanto, si tenemos 1, 2, 4, 8, al sumar todos estos 4 valores nos da 15, así que 1, 1, 1, 1, 1 en ese dígito. Vamos a separarlo con guioncito. Luego tenemos el 4. Pongamos los pesos, 1, 2, 4, 8. Apagamos el 8, encendemos el 4 y lo demás en 0. ¿Ok? Eso bien. Ay, borré.
Ahora, en el caso del 3, simplemente 1, 2, 4, 8, igual lo mismo, encendemos estos dos, porque sumados dan 3, y en el caso del 2, 1, 2, 4, 8. Tendríamos encendido el 2. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos lo de invertir bits. Vamos a ver cómo se hace. Sería simplemente cambiar unos por 0. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ok. Y luego le sumamos su bit para que se vuelva complemento a 2. Tenemos 1 y 1, 0. Llevo 1, bajo 1. Y lo demás quedó exactamente igual. Ok. A ver, así. Ya. Ahora, en complemento a 2, ¿qué sería esto? Bueno, en hexadecimal, mejor dicho. Sería, el primer dígito es un 0, el segundo es 1, 2, 4, 8, 8 más 2 más 1, sería 8 más 3, sería 11. 11, y eso en letras sería una B. Después tenemos 1, 2, 4, 8. 8 más 4, 12. Que sería una C. Y 1, 2, 4, 8. Que sería una E. Porque simplemente es como F menos 1. 0 BCE sería nuestra transformación a complemento a 2. En este caso. Antes de continuar, ¿no tienen algún ejercicio con el que hayan tenido duda en el práctico y que quieran que lo resuelva o algo así? ¿O todo estaba bien? Para que si no, continúo con este. Si tienen alguno, me avisan nomás. Bueno, vamos a continuar con ese que es 0x83AF. Tenemos 0x83AF y lo vamos a convertir a binario. Tenemos primero el 8, ponemos aquí los pesos. 1, 0, 0, 0 sería. En el caso del 3, volvemos a poner los pesos. Pueden hacerlo sin pesos si es que ya lo tienen de memoria, pero lo vamos a poner estos casos. En el caso de A, sería un 10, que sería 8 más 2, y apagamos los otros. En el caso de F ya vimos que es todo encendido. Ya. Ahora vamos a sacarle su inversa. Bueno, faltó su inversa, le estaba sumando. Vamos a sacarle su inversa. O su complemento a 1, mejor dicho. Y vamos a aquí luego sumarle su bit. Le vamos a sumar más 1 y quedó casi igual, simplemente cambió ese dígito. Y listo. Ya hemos sacado su complemento a 2. Ahora, ¿cómo lo representamos en hexadecimal? Podemos hacerlo con los pesos. Simplemente aquí ponemos, vamos a poner los pesos con otro color. 1, 2, 4, 8. Esto sería sumado un 7. Tenemos 7 como primer dígito. Aquí tenemos 1, 2, 4, 8. 8 y 4, 12. Lo que es una C. 1, 2, 4. 1 y 4 es 5. Y finalmente tenemos un 1. Eso sería en el caso de esta transformación a complemento 2 de este. En sí, la transformación a complemento a 2 es como sacar su número negativo. O sea, si tienen su número negativo, es pasarlo a positivo. O viceversa, digamos. Es como hacer una multiplicación por menos 1. Porque si se dan cuenta, tomando los bits de signo y todo eso, este número, si tomamos 8 bits como, bueno, en sí son 32 bits, digo 16 bits. Si tomamos 16 bits como límite, este número era negativo. ¿Por qué? Porque su último bit estaba encendido, el bit de signo. Y era el que tomábamos como negativo, ¿cierto? Y cuando lo transformamos a complemento a 2, pasó a ser positivo. Así que estaba correcto.
¿ok? Hay ocasiones en las cuales no les va a dar el valor correcto, pero sería porque ese número no entra en ese tamaño. Por ejemplo, si ustedes tienen un 128 negativo en un byte, si quieren sacar su complemento a 2, debería ser un 128 positivo, ¿cierto? Un más 128. Eso debería ser. Pero ¿qué pasa? Que el rango de un byte simplemente va desde menos 128 hasta 127. Por lo tanto, el 128 cuando lo transforme ya no les va a entrar y su complemento a 2 va a salir un valor extraño que no es 100. Bueno, va a salir 128, pero se va a sobrepasar. Va a darles carry aquí cuando estén haciendo un complemento a 2 que no entra. ¿Ya? Bueno, es en el caso del complemento a 2. ¿Alguna duda o pregunta en cuanto a esto? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos la siguiente clase. Hasta ahí quedaría la ayudantía de hoy. Y bueno, nos vemos chicos. Chao.